Nosotros recibimos, como siempre, y le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido licenciado Bernabé Matos en esta parte de la entrevista VIP. Saludos, Bernabé, qué bueno que una vez más y por primera vez en este 2026 está con nosotros. Buenos días, Víctor Puntiel, buenos días, Nelly Ten, y a todas las personas que siguen este programa Contacto Diario de lunes a viernes y los que lo siguen también a través de las redes. Estamos aquí, Víctor, tal y como me dijiste, para hablar de la reforma del Código de Trabajo. Así es, la reforma laboral que la tienen como si fuese un juego, una bola de ping-pong, Bernabé. Y quisiéramos aprovechar por los conocimientos que tiene Bernabé Matos en esta área para que nos arroje luz y nos diga cuál es realmente la situación por la que atraviesa el Código Laboral y quiénes son los responsables de que esta pieza legislativa no haya podido ser aprobada. Verá, Víctor y amigos televidentes, Nelly, hace más de 2 años que se hizo un consenso entre los sectores que tienen que ver con el Código de Trabajo, que son los empresarios, y el gobierno y el movimiento sindical. Después de ponerse de acuerdo, el Poder Ejecutivo sometió el proyecto al Congreso para que haga la reforma al Código de Trabajo. Y ahí se acordó que la cesantía laboral no iba a ser tocada porque el movimiento sindical se opuso a eso. Se hizo un consenso con eso y se sometió el proyecto. Lamentablemente en el Congreso, a pesar de que el partido de gobierno tiene mayoría absoluta, no han podido aprobar esa reforma porque hay oposición por parte del sector empleador para que sí se elimine la cesantía laboral, y entonces el movimiento sindical no acepta eso porque eso es lo único que tiene el trabajador cuando pierde su empleo. El movimiento sindical no va a ceder esa posición de que se pierda la cesantía laboral, que está en el país desde el año 1944, cuando la dictadura destruyó en la ley 637 por una ley. Y el Código de Trabajo se reformuló, se modificó en el año 1992 con la comisión que cogió el presidente Balaguer en ese momento, del doctor Milton Ray Guevara, Rafael Alburquerque y el difunto Lupo Hernández Rueda, para que hagan un código de trabajo, y que eso quedó consignado ahí. ¿Y por qué disfrazan la realidad y no dicen de manera textual que ese es como el punto central, el impasse que no permite que se apruebe esa reforma? ¿Por qué el miedo? Ellos dicen, los empresarios, que lo descapitalizan, pero resulta que no es así, porque se han hecho estudios donde el tema de las prestaciones laborales no es problema para las empresas, dice que para la microempresa, por una razón fundamental. Ningún trabajador quiere que lo boten del trabajo. Si el empleador decide unilateralmente romper el contrato de trabajo, el Código de Trabajo establece cuál es la sanción que tiene que pagar, la indemnización que tiene que dar. Pero si el trabajador renuncia del trabajo, no hay que darle prestación laboral. Pierde su derecho. No hay que darle porque renunció. Pero además, el artículo 88 de la ley 1692, Código de Trabajo, tiene 19 acápites por la cual el empleador puede poner fin al contrato de trabajo sin tener que pagar prestaciones laborales. Si el trabajador le falta el respeto al jefe, si hace su trabajo mal, si ofende a la familia de los jefes, si roba, si pelea, si llega drogado, si llega borracho, 19, por la cual el empleador puede hacer uso de ese derecho y no tiene que pagar prestaciones laborales. Solamente la paga cuando decide salir de él. Entonces, obviamente, en este país, quede desempleado, es lo único que el trabajador tiene para hacerle frente a la vida cuando pierde el trabajo, porque se le hace muy difícil después conseguir un trabajo. Ustedes saben que una persona después de 40 años aquí en este país es muy difícil que consiga trabajo, muy difícil. Y además, los trabajadores en las empresas duran de 12 a 15 años, las empresas lo sacan. Entonces la gente y uno siente, Víctor, como si estuvieran midiendo fuerza, porque cuando tú te sientes en una mesa del diálogo, se saben cuáles son los lineamientos de ese diálogo, y se supone que desde un principio, tanto los sindicalistas como los empresarios dijeron que era lo que iban a debatir, entonces no se pueden pasar 3 años en eso y no tener una solución. Bernabé, el otro día, hace unas 2 semanas,
o menos, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acusó al sector laboral de ser los responsables de que no se haya podido materializar la aprobación de la reforma laboral. Sí, Pacheco tiene razón en eso, porque lo que el sector empleador está planteando es no eliminarla, sino reducirla. Que sea máximo 5 años que se te pague de cesantía y que sea en base al salario mínimo. Entonces, si tú tienes 20, 25 años en una empresa, te van a dar las prestaciones laborales como si tuvieras 5 y te lo van a calcular en base al salario mínimo. Un abuso. Entonces el movimiento sindical no acepta eso. Entonces se opone a eso. Pero es que está consensuado hace 2 años con el Poder Ejecutivo. Si el gobierno, los empresarios y el movimiento sindical se ponen de acuerdo, ¿por qué la torpedean en la Cámara de Diputados? Ya en el Senado se aprobó. En la Cámara de Diputados, y una diputada de alto mayor, un apellido Barceló, es que está al frente de eso, pero es una empresaria. ¿Por qué yo decía al principio, cuando hablábamos del tema, de que la reforma laboral la tienen como una bola de ping-pong? Porque mientras Alfredo Pacheco acusa al sector laboral de impedir, de ser responsable de que no se haya aprobado la reforma laboral, mientras tanto, Eddie Olivares, el ministro de Trabajo, acusa a los diputados que son los responsables de que la reforma laboral no haya pasado. Entonces tiene esto como una bola de ping-pong, como decía Nelly. Exactamente. O sea, es un trípode, pero entonces los tres son responsables y no son responsables. Y nadie asume su responsabilidad. Los que son responsables son los congresistas, porque el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, consensuó eso, porque ellos se oponen. Yo creo que a ellos lo único que les falta por decir es olvídense de esa reforma, vamos a seguir con el antiguo Código Laboral. Esa es la posición del movimiento sindical. Nosotros en el movimiento sindical planteamos, dice, mira, nosotros no estamos pidiendo reforma laboral. Dejémosla así, vamos a retirar el proyecto y sigamos como está. Claro, porque pero si mientras no tanto, el sector empresarial, que en definitiva yo estoy casi convencido que se va a hacer lo que dije el sector, porque son los que tienen poder, están interesados en que eso desaparezca. Y eso da pena, lástima y compasión, porque se supone que en un país con una mentalidad abierta de crecimiento, de renovación, una reforma laboral debería de ser para agregar elementos que vayan a sumar mejores condiciones de vida y dignidad al empleado. Claro, y en beneficio. De uno y otro puede ser. No para minimizar sus beneficios. Víctor, estamos soñando despiertos, ¿verdad? Cuando se plantea algo, beneficia a alguien y perjudica a alguien. Entonces, ¿quiénes insisten en que se modifique la reforma? No es el movimiento sindical, son los empresarios. ¿Y para qué? Para reducir conquistas que tenemos los trabajadores. Esa es la intención del empresariado. El movimiento sindical no acepta eso. Y en la mesa del diálogo, 2 años, se duró discutiendo y se llegó a un consenso, un acuerdo. Mira, eso es lo que va. El Congreso simplemente tiene que aprobar eso y más nada, pero no lo hace por la presión que tiene ahí. Pero la mayoría en el Congreso, especialmente los senadores, son empresarios todos, pero tienen la presión del movimiento sindical, como dijo el doctor Milton Ray Guevara. Si elimina la cesantía o modifica la cesantía, en este país no habrá paz laboral. Y están jugando con eso. Están jugando con eso porque es lo único que tiene el trabajador para cuando sale del trabajo. No puede contar con pensión porque el sistema de pensión, a través de la ley 8701, no va a pensionar a nadie. Un 20% de la que la persona ahorra y va a ahorrar muy poco. Inclusive se habla de eliminar la cesantía laboral para crear un seguro de desempleo. Se han hecho estudios y no es posible. No es factible. No es factible. Le sale más caro a los empleadores que la cesantía laboral. ¿Podría darse el caso, y a lo mejor parezca una pregunta tonta, la aprobación de esta reforma sin la participación del sector sindical? No, no puede. Okay. Porque lo primero es que tiene que estar de acuerdo, pero además la OIT penaliza. Sí, claro, en eso. Porque no puede precisamente la OIT está precisamente para proteger a los trabajadores, para que haya un consenso de eso. ¿Qué tanta influencia tiene la OIT, Bernabé? Internacionales. Tiene bastante porque no es la OIT una institución como esa, como la ONU, como la OEA. Exactamente. Como entonces no creo que tenga mucha influencia. Sí, la OIT tiene mucha influencia. Oye, ¿con quién está haciendo el civil? Porque condena al país y evita que le hagan préstamos y todo eso, entonces
Sanciones. Hay sanciones. Puede funcionar Claro, realmente. claro, Hay claro. sanciones. Y de hecho eso ha funcionado en otras ocasiones. Aparte de la mala reputación que le crea. ¿Verdad? Le Cuando crea viene la problemas. OIT, entonces funciona más, tiene más peso que la OEA, Sí, que la lo Amnistía Lo único Internacional. que la OIT es a nivel de trabajadores, nada, por eso es que es tripartito. Ok. Por eso el código de trabajo es tripartito. Porque, Va a un sector dirigido. ¿cuál es la razón de que exista el código de trabajo? Es porque la contratación de un trabajador, una empresa, un trabajador, tan pronto contratan a un trabajador, nace un conflicto ahí mismo. ¿Qué quiere el empleador? ¿Qué quiere el empleador? Que tú trabajes mucho y pagaste poco. ¿Y qué quiere el trabajador? Trabaja poco y que le pague mucho. Ya, ahí está el pleito. Bernabé, finalmente, estamos con Bernabé Matos, que hemos definido que es un asesor de este Y espacio en experto en esta área materia laboral, pero también en materia de seguridad social. ¿Qué entiende Bernabé que en definitiva pudiera pasar con esta pieza de lo que es la reforma laboral en la República Dominicana? Bueno, para mí, en definitiva, no se va a aprobar eso. El Código de Trabajo va a seguir vigente tal y como está. Sí, porque el movimiento sindical no puede ceder a las pretensiones del sector empleador, no puede ceder, porque es básicamente soltar a los trabajadores en banda. ¿Qué va a pasar? Que nadie va a estar seguro trabajando a los 4 o 5 años tú vas para afuera y va a haber una rotación de trabajadores bien fuerte, pero además eso va a destruir el movimiento sindical completo. Claro. Porque no va a haber, no hay libertad sindical. Y desaparecerá la carrera dentro de lo que son las empresas. Las empresas, entonces todo eso es lo que va a pasar. Pero además te plantean la reforma del Código de Trabajo, que la mujer embarazada se puede cancelar y todo eso. No pago de hora extra. No pagar de hora extra, de regulación de la jornada de trabajo. Sí, claro, crear los bancos de horas. Implementar más el teletrabajo. Exacto, y todo eso. Entonces eso no es fácil, el movimiento sindical no va a aceptar eso. Reforma laboral, el tema que tocamos con nuestro amigo Bernabé Matos en el día de hoy en esta parte de la entrevista VIP. Gracias Bernabé una vez más por compartir con nosotros y desearte todo lo mejor del mundo en este año 2026 que apenas comienza. El contacto diario de sus cientos de miles de seguidores que tiene diario, tiene unos menos. Sí, porque está aquí hoy. Gracias Bernabé por compartir con nosotros en esta parte de la entrevista VIP. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.